Muy buenas tardes, pase bien. Todo conforme. Fray Rafael, estamos acá ya conectados. Todos los participantes del Congreso están esperando su intervención. Muy bien. Entonces, ¿ya podemos empezar? Sí, podemos empezar. Rafael, me indica si necesita compartir, que yo comparta algún material. Yo le voy indicando, hermano Percy, profesor Percy, le voy indicando. Muy buenas tardes con todos. Imagino que están tomando un buen provecho de este tiempo y de esta jornada que ciertamente ofrece algunos puntos distintivos del tratamiento de los asuntos que nos competen desde nuestra identidad franciscana en términos de una reflexión seria, pero a la vez cristiana y franciscana sobre el cuidado de la creación y la integridad reparadora de los elementos que hemos de tener en consideración a este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Un saludo para todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a esta presentación que me han solicitado amablemente el equipo de coordinación del Colegio Santa Clara para este año, a quienes estaré acompañando. Rafael. Bueno, Rafael, ¿cómo está? Buenos días, aquí todos presentes. Saludo a Víctor. Agradecerle también por el espacio que se ha dado. Iniciar con su presentación. Entonces, sin más preámbulo, podemos iniciar esta presentación abriendo primero el PPT que pueda servir de guía y que podamos también hacer reflexión en torno a los puntos distintivos de este documento pontificio que nos ofrece de una manera directa y confrontacional el tema de la crisis climática que estamos enfrentando en este tiempo histórico. Podemos tener entonces el PPT abierto. Sí, Fray, ya la vamos a abrir en este momento. Bien. Entonces, espero que el audio esté bastante bien, está conforme, ¿me pueden oír allí donde están ustedes? Sí, lo escuchamos perfectamente, Fray. Todos están muy atentos ya, listos para poder también extraer algunas ideas importantes de todo lo que nos va a compartir el día de hoy. Bien. Lo que les pediría a los queridos profesores asistentes es no tener una expectativa tan amplia de poder ahondar punto por punto el contenido de este documento pontificio tan importante para nosotros que fue publicado por el Papa Francisco en el año 2023, el 4 de octubre precisamente, sino es que me gustaría provocar la lectura de este documento que es bastante corto, es bastante bueno, es bastante analítico y sobre todo nos propone trabajar de una manera concreta, dar una respuesta concreta desde nuestra labor como educadores. Y en esta presentación me voy a permitir hacer el seguimiento de algunos comentarios en torno a los puntos centrales que el Papa Francisco nos ofrece a lo largo de estos 6 capítulos que el documento tiene, sin dejar de enfocarme en temas específicos que son para nosotros los más cercanos y son temas que muy bien pueden despertar y provocar en nosotros una respuesta concreta en nuestra labor educativa, en nuestra condición humana, en nuestra condición cristiana y sobre todo desde una perspectiva fraterna, porque como bien lo diría el Papa, el extinto Papa Benedicto XVI a través de su encíclica Spes Salvi, la salvación es una oferta gratuita para todos, pero no es una oferta que es individual. Si nos salvamos en el otro, con el otro, por el otro y para el otro. Y de esto nos ha dado muestra precisamente el Padre Bueno al revelarse en Jesucristo, Señor nuestro, y al ofrecernos una experiencia y una historia de salvación con nosotros, no sin nosotros.
En ese sentido, entonces ahora sí podemos iniciar esta presentación. Les he propuesto este título. No es coincidencia, es sencillamente mi manera de interpretar la intencionalidad profunda que tiene el Papa Francisco al ofrecernos estos 6 capítulos reflexivos, llamados a reencontrar el lugar del hombre en la creación. Laudate Deum es la saga de una serie de documentos pontificios que están poniendo énfasis en el cuidado de la creación y que nos deben de llamar fuertemente a reflexión y a una respuesta concreta. Pero en principio, este documento se enfoca específicamente a este sentido de inacción que el ser humano viene desarrollando y este letargo frente al cual aún no hay una respuesta concreta y reparadora para todo el daño que se ha gestado en la creación entera frente a esta crisis climática. Entonces, ¿cómo entender nuestro lugar en la creación? Creo que el Papa Francisco, como buen jesuita y profundamente franciscano, esto lo explicaré al final de esta presentación, digo buen jesuita, pero enteramente de corazón franciscano, se sirve muy bien del Cántico de las Criaturas de nuestro Padre San Francisco de Asís. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para, de alguna manera, expresar racionalmente esta imagen que a mí me ha parecido bastante interesante y bastante expresiva en el sentido de por qué no podemos entender que nuestro lugar en la creación es el retomar una vida como compañeros de camino, no por encima de la creación en clave de creaturidad, ni por debajo de ella, sino simplemente como compañeros de camino. Y en ese sentido encontrar o más bien recuperar y reparar el equilibrio que ya está dañado y que en algunos casos se ha convertido en irreversible. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esta exhortación apostólica del Papa Francisco forma parte de una saga de documentos que él viene desarrollando con un enfoque específicamente en la creación, es decir, en esta manifestación de la relación entre Dios y el hombre que graciosamente y generosamente se nos ha ofrecido, se ha puesto a nuestra disposición, se nos ha hecho partícipes de ella, pero que parecemos nosotros haber olvidado nuestro lugar en medio de la creación y nuestro lugar en esta relación entre el Creador y nuestra condición humana como criaturas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el Papa Francisco nos ofrece 4 documentos importantísimos y solamente los menciono para que tengamos una concentración visual en cómo a través de estos 4 documentos el Papa Francisco I nos pone la mirada puesta específicamente sobre el cuidado de la creación, que es algo inmanente en nuestra condición humana y que parecemos haber olvidado, generando relaciones desordenadas y afectivamente apegadas, con apetitos muy, muy individualistas a ciertas cosas que han degenerado nuestra relación en condición creatural, a tal punto de degenerarlas y resquebrajarlas entre nosotros, criaturas, y entre las criaturas, nosotros y el Creador. Fratelli Tutti, un segundo documento, nos ofrece más bien una manera de poder ser conscientes de cómo reencontrarnos entre las personas como seres humanos. Es decir, acudir al encuentro de los seres humanos, acudir al encuentro de nuestros hermanos y reparando, en cierto modo, algunos aspectos que ya están dañados, incluso estructuralmente en algunas partes del mundo. Por ello nos pone como ejemplo esta bonita parábola del buen samaritano, en la cual él nos propone repensar nuestras relaciones humanas en función a reencontrarnos a través de un diálogo y amistad social y una cultura del reencuentro como seres humanos, más allá de los credos o de las creencias religiosas, científicas y filosóficas. Querida Amazonía es el grito y el clamor de el Papa Francisco
que recoge las voces de muchos lugares donde la naturaleza se manifiesta como el elemento esencial para que todo el planeta conserve el equilibrio máximo, más bien mínimo ahora por todo el daño que ha sufrido y que urge insistentemente a todas las sociedades, estados y organizaciones internacionales a reencontrarnos con este equilibrio y cuidar los últimos recursos que quedan para que este equilibrio permita todavía la subsistencia del ser humano. Y finalmente, Laudate Deum es el último documento pontificio de esta saga de 4 documentos que va a poner nuestra mirada ya urgentemente en este tema de la crisis climática que estamos enfrentando actualmente y que a veces podemos pasar de una manera indiferente frente a lo que acontece incluso en nuestro propio país. Y creemos que en algún momento las cosas que están aconteciendo de manera tan grave en otras partes del mundo, en otros continentes, no va a llegar a nuestro país o a nuestra ciudad. Sin embargo, los tenemos más cerca que nunca. Pues bien, para entender todo esto, queridos hermanos y queridos profesores, miembros de toda esta gran comunidad educativa de la provincia franciscana, los 12 apóstoles del Perú, me gustaría que podamos entender a conciencia y de una manera también didáctica, sobre todo ustedes como docentes, el sentido de dónde viene toda esta preocupación del Papa Francisco. No es que él sea un ecologista nato, no es que él sea una persona que ahora quiere adoptar una identidad propiamente franciscana y desde ella replantear una postura del ejercicio de su ministerio como sumo pontífice. No, el Papa Francisco tiene una formación larga, sensible y comprometida con el medio ambiente, con la creación entera, pero sobre todo con las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y todos estos documentos, además de otros de corte social, de corte también de cierto enfoque económico y el desequilibrio que existe en el área económica, lo que el Papa Francisco hace es simplemente desde el sentir de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia hacer sana doctrina y un llamado a la conciencia y respuesta concreta aquí y ahora frente a la crisis climática, ya habiendo trabajado algunos aspectos distintivos que están poniendo en gravidez nuestra supervivencia. Entonces me gustaría que podamos ver un video sencillito, corto, pero que por favor le pongan atención básicamente a 2 elementos. En el video que vamos a ver sobre la doctrina social de la Iglesia, que es importante que nosotros como educadores lo conozcamos, vamos a ver en ese video propiamente cómo los principios generales o los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia nos competen y nos comprometen a todos y nos deberían de ayudar, en cierto modo, a ser creativos con la gestión educativa, con la labor que tenemos nosotros de diálogo en el día a día con primero con nuestros compañeros de trabajo y luego con nuestros alumnos, para poder despertar en ellos y provocar una respuesta realmente consciente, lúcida, una respuesta desde la fe y la razón, pero sobre todo en el sentido y enfoque reparador que el Papa Francisco espera de todos nosotros. Por favor, Víctor o Percy, si podemos ver el video sobre la doctrina social de la Iglesia y nos concentramos, quisiera que por favor tomen nota de, sobre todo, los principios fundamentales de la doctrina magisterial en general. Rafael, ¿es el video que estoy compartiendo o no? Así es, 5 panes. Okay. Sí, les podemos poner el audio. ¿Llega usted, Fray Rafael? Si le puedes poner el audio para que yo también lo pueda escuchar, por favor. Ya. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. Vamos a profundizar en algunos principios básicos que te ayudarán a comprender mejor la doctrina social de la Iglesia. En otros vídeos de este mismo módulo, hemos introducido la idea de que la doctrina social de la Iglesia se encuentra dispersa, repartida en varios documentos escritos por papas y obispos, por lo que conocemos como el magisterio. Pero, ¿cómo podemos clasificar estos documentos? 1. Documentos conciliares. En 1954 se convocó en la Iglesia Católica un concilio ecuménico conocido como Concilio Vaticano II. Un concilio
concilio ecuménico es una reunión de todos los obispos de la Iglesia para reflexionar sobre la doctrina, disciplina, errores pastorales, etc. El Concilio Vaticano II estuvo debatiendo y reflexionando acerca de la relación de la Iglesia con el mundo, entre otras muchas ideas. En ese concilio, los obispos del mundo escribieron varios documentos, aunque no todos son iguales. A algunos los llamamos constituciones dogmáticas, a otros constituciones pastorales, etc. Y a cada documento se le pone un nombre en latín, que suele coincidir con las 2 o 3 primeras palabras del texto. Algunos de ellos son Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes. Además, se publicaron otros textos llamados decretos conciliares, como por ejemplo Apostolica Mactuositatem y Ad Gentes. No te preocupes si no entiendes los nombres o te suenan raro. Ya hablaremos sobre ellos en otro vídeo. 2. Documentos pontificios. El Papa, por sí mismo y como sucesor de Pedro, puede escribir diferentes tipos de documentos sin la necesidad de que un concilio los trabaje. Estos los dirige al conjunto de la Iglesia Católica. Todos los bautizados tenemos el deber de leer esos textos y conocer lo que en ellos se enseña. Cuando el Papa, por voluntad propia, escribe un documento dirigido al conjunto de toda la Iglesia y a las personas de buena voluntad, lo llamamos encíclica. Si ese documento se escribe a partir de las conclusiones de un sínodo, una reunión de obispos diferente del concilio, se llama exhortación apostólica. También es posible que el Papa escriba una carta dirigida a una persona en particular, pero que tenga la intención de que se conozca en todo el mundo. En ese caso, se llaman cartas apostólicas. Por último, tendríamos los radiomensajes, que son mensajes del Papa transmitidos por radio. Pío XII los usó durante la Segunda Guerra Mundial. 3. Documentos de los obispos. En último lugar, las conferencias episcopales o los obispos de cada país pueden escribir documentos que incorporen elementos de tipo social, dirigidos a las diócesis a su cargo. Habrás visto cómo, en efecto, todas las enseñanzas sobre doctrina social se encuentran repartidas en muchos sitios diferentes. Para nosotros, los cristianos de a pie, puede resultar muy complicado encontrar el tiempo para buscar este u otro documento, leerlo y tener la capacidad de entenderlo. El Papa Juan Pablo II encomendó la tarea de agrupar todas estas enseñanzas en un único lugar. Al documento resultante se le llamó Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Como decíamos en otro vídeo, es un texto incompleto, ya que tiene que estar actualizándose constantemente con las nuevas enseñanzas de la Iglesia en el ámbito de lo social. Ahora bien, si quieres empezar a conocer lo fundamental de la posición oficial de la Iglesia en los temas sociales, te recomendamos que lo leas. Ahora, que ya conoces un poquito mejor dónde se encuentra la doctrina social de la Iglesia, vamos a exponer los principios y valores que se transmiten a lo largo de todos estos documentos que venimos nombrando una y otra vez. 1. La dignidad de la persona. Si la persona es creada a imagen y semejanza de Dios, no podemos permitir que sea sometida a situaciones que le arrebaten su dignidad, como la esclavitud, el trabajo precario, la prostitución forzosa, etc. 2. La persona es el sujeto de derechos y deberes. La doctrina social de la Iglesia no va dirigida a las plantas o al resto de animales, se dirige a las personas, y éstas tienen que conocer cuáles son sus compromisos y obligaciones para hacer realidad la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 3. Es necesario hacer comunidad. Se tienen que fortalecer los vínculos entre las personas para una buena convivencia pacífica. 4. El bien común. Hace falta superar el individualismo y alcanzar el bien común. Reflexionamos sobre este aspecto en otro apartado del módulo para no confundirlo con la política. 5. La justicia debe ser igual para todos. En la doctrina social de la Iglesia se valora el modelo actual de justicia por si acaso no fuese el más adecuado para alcanzar la igualdad de cada ser humano. 6. Caridad y solidaridad. Si la Iglesia fuese una mesa, la caridad debe ser una de las 4 patas. Sin caridad, la Iglesia está incompleta. En los siguientes vídeos del módulo profundizaremos en todos estos aspectos. Así que no te angusties si todavía te suenan a cuentos marcianos. Ten paciencia. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en 5panes.com. Síguenos en
Muy bien, un video bastante eh, preclaro para nosotros para poder tener de una manera concreta y didáctica un entendimiento rápido, concreto y un enfoque orientador para entender que el abordar el contenido reflexivo sobre la Laudato Deum se marca dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y qué bueno que se marque dentro de ella, porque la Iglesia es sabia, es santa, es sumamente responsable, tremendamente racional, pero sobre todo racional, orientada a lo afectivamente caritativo, y porque se preocupa por el bienestar de la condición humana y de toda la creación, a través de nuestros pontífices, a través de nuestros pastores locales, vamos viendo que la producción de estas reflexiones se sientan sobre una enseñanza formal y a partir de ella nosotros tenemos que dar una respuesta concreta. Dicho esto, les he pedido que tomen nota específicamente de los principios fundamentales. Aquí le han puesto también el adjetivo o el sustantivo de valores, pero yo les pediría que lo vean básicamente como principios. Y estos principios son los que deben de orientar nuestra respuesta civil, humana, cristiana, franciscana. Más allá de nosotros ser creyentes, de ser católicos, de ser cristianos, nuestra respuesta ha de ser con toda la creación, incluida con todos aquellos espacios que no son propios de nuestro universo simbólico cercano o de nuestros hermanos que no necesariamente comparten la fe cristiana y católica. La creación es responsabilidad nuestra y ello hace en nuestra condición criatural y el ser que Dios nos ha dado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahora sí, podemos entender que la preocupación del Papa Francisco en torno a la crisis climática nos pone en directa confrontación con algunos temas distintivos que él ha puesto y ha clasificado a través de 6 acápites o 6 capítulos, y en ellos el Papa Francisco va a hacer una mirada global recogiendo lo que ya ha trabajado en Fratelli Tutti, en Laudato Si, en Querida Amazonía, y nos va a confrontar con todas esas enseñanzas en el tema de la crisis climática que estamos enfrentando. Primero nos va a poner de plano todos estos eventos y sucesos de los cuales estamos siendo testigos, algunos con mayor envergadura, otros de manera más local y otros a veces de manera más aparentemente imperceptibles a los ojos humanos, pero que ciertamente va minando la calidad de vida de toda la creación. Estamos hablando de el mundo vegetal, el mundo de la fauna silvestre también, y, por qué no decirlo, también de la calidad de la salud humana. Frente a ello, pone de plano también el tema de la preocupación por cómo existe una fuerte cultura negacionista. Y esto lo vamos a ver y entender también a través de otro video, que es un documental corto, pero bien interesante, que nos pone muy atentos a la acción humana que genera y degenera todo este equilibrio climático en el planeta. Lamentablemente hay grupos de poder, tanto económicos, incluso dentro de la iglesia, que asumen ciertas posturas de negación y de que van poniendo como que parches o van poniendo simplemente tapujos al clamor del planeta frente a esta crisis del clima. El Papa nos habla, retoma el tema del paradigma tecnocrático, del cual ya había hablado en Laudato Si, y en Fratelli Tutti lo pone en la palestra justo cuando estábamos empezando la crisis del COVID. Nos dice claramente que esta forma de pensar de que la tecnología nos lo va a solucionar todo y nos va a abrir a una dimensión sin límites en la salud, en la ciencia, en la educación, en la formación, en el trabajo y la acumulación de la riqueza, es realmente una suerte de egolatrismo o nueva idolatría que finalmente termina por ahondar las brechas entre los seres humanos, entre ricos y pobres, y de alguna manera termina por cosificar nuestras relaciones y cosificar nuestra propia condición creatural. En cuanto al tema de la debilidad de la política internacional, Francisco es bien claro, nos va a hablar concretamente de algunas
de algunas relaciones multilaterales a nivel internacional, pero nos va a poner sobre todo alerta para darnos nuevamente a conocer y con evidencias de que a veces estos acuerdos multilaterales entre países u organizaciones internacionales lamentablemente no cumplen con sus compromisos, pese a que firman acuerdos internacionales para tratar de abordar los temas de control de afectación al planeta o al clima en concreto, y que finalmente las decisiones las toman solamente una o dos personas. Y que estos foros internacionales a veces terminan por ser viajes de turismo o solamente medidas protocolares que se toman entre los países para las fotos de portada para justificar las acciones políticas y económicas dentro de los países o bloques regionales que siguen minando o la condición del clima que está totalmente afectado y desequilibrado. Francisco en el capítulo 4 habla también de las conferencias sobre el clima y nos dice claramente que a pesar que hemos empezado desde los 90 con conferencias internacionales, hemos ido avanzando poco a poco hasta el año 2022, la última conferencia de Brasil, todas estas conferencias lamentablemente han tenido una gran debilidad y una fuerte crisis. Y es que pese a que han asumido compromisos incluso de control de la emisión de gases y del consumo de ciertos recursos que generan energía, no se ha dado mecanismos de control o de implementación de un mejor uso sin el impacto negativo sobre el medio ambiente. Hay compromisos, pero no han habido mecanismos de control o no se han implementado para nada. Entonces estamos nuevamente en temas de acuerdos multilaterales que solo están como que en cierto modo de pantalla. Y aquí nos pone realmente un tema en agenda. Y es que Francisco nos dice claramente, aquí vamos a ver que los cambios culturales que generan realmente los cambios que impactan socialmente de manera positiva tienen que empezar por los cambios personales. Si no cambiamos una actitud personal responsable, muy poco vamos a poder generar una cultura de cambio que luego afecte socialmente y ofrezca una oportunidad de revertir los efectos de afectación en el medio ambiente. Habla también de la próxima conferencia de Dubái en el año 2028 y nos pone allí concretamente en agenda el poder hacer un trabajo de medición. Si nosotros nos comprometemos ahora con acciones concretas, ciertamente hacia el 2028 podemos realmente evaluar en qué medida nosotros como naciones, como sociedad, más allá de esperar una conferencia internacional, más allá de esperar un acuerdo multilateral a nivel regional e internacional, podemos hacer cosas bien concretitas y bien en resguardo del equilibrio del medio ambiente y sobre todo para revertir y reparar lo que le está pasando al clima. Luego, con las fotografías que vamos a ver, vamos a poder corroborar que efectivamente cuando el Papa pone este enfoque, realmente hay evidencias muy loables y el Perú es un claro ejemplo de ello. Luego vamos a hablar de aquello. Finalmente, Francisco termina Laudate Deum con el tema de invitarnos a una profunda reflexión sobre las motivaciones espirituales. Dar una respuesta reparadora, salvadora y sanadora de esta situación crítica que está afectando el medio ambiente y que cada vez más está generando un impacto directamente en la salud y la calidad de vida del ser humano, de nuestros hermanos, de las personas en distintas partes del mundo, tiene que tener un nivel realmente no solamente racional, sino que tiene que ser enteramente afectivo desde la fe, que nos descubran y nos develen la verdad crítica, doliente o herida de la realidad del planeta, como la crisis climática, que despierte una respuesta realmente conmovedora, es decir, que nos mueva a estar con esa situación empáticamente y desde allí podamos hacer y dar respuestas bien concretitas. Ahora sí, pasemos por favor a la siguiente diapositiva para orientarme. Bien, son 8 años después de Laudato Si. Alabado sea mi Señor y alabado sea el Padre que ha creado todo para nosotros, por nosotros y con nosotros, y en ello comparte esta experiencia de dolor, de este gemido del medio ambiente que nos convoca y nos
pone en camino para dar una respuesta reparadora. Me gustaría que podamos ver un video que ilustra perfectamente lo que el Papa Francisco nos ha enfocado a través de estos 6 capítulos y que ciertamente es un video que no tiene ningún tipo de orientación religiosa ni desde una fe en particular, pero que nos pone en evidencia que la ciencia, que la investigación está develando la propia verdad que nos confronta con esta crisis climática. Percy o visualizar y tomar nota de los aspectos distintivos de este video, por favor. Adelante. La última vez que el planeta Tierra estuvo tan caliente fue hace unos 125.000 años. Eso es lo que aseguran los científicos que estudian el clima. Pero fue en el último siglo y medio que la temperatura aumentó drásticamente, y especialmente en las últimas décadas. Y el ser humano es el responsable. Este calentamiento tan acelerado, con valores de cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que no tienen precedentes en millones de años, claramente es debido a la acción humana. A la acción humana por la combustión de petróleo principalmente y por destruir los sumideros de gases de efecto invernadero como las selvas y los bosques y demás, la deforestación. Cambio climático. ¿Cuánto se habló de este tema? ¿Cuánto se discutió? ¿Y cuánto consenso hay? Porque en el mundo hay grietas políticas, culturales, sociales, pero cuando hay grietas en los glaciares, ahí el consenso científico es prácticamente absoluto. Sin embargo, hay quienes insisten en negar que la actividad humana es responsable directa del calentamiento global. No hay calentamiento global, no hay cambio climático, escribe un usuario en Twitter y publica una entrevista de la CNN con el meteorólogo John Coleman, cofundador del Weather Channel. En la entrevista, Coleman niega que exista el calentamiento global. Es obviamente falso. El video se emitió en la televisión estadounidense en 2014. The Weather Channel se distanció claramente de las declaraciones de Coleman, quien murió en 2018. Sin embargo, muchos negacionistas del clima siguen refiriéndose a él como un referente que para ellos aún está vivo. La afirmación del tuit contradice los hallazgos científicos. Pero bueno, ¿está demostrado científicamente el cambio climático? Sí, el calentamiento global y el cambio climático están científicamente probados desde hace décadas. De hecho, los investigadores han descubierto que el cambio climático comenzó hace más de 180 años, al inicio de la Revolución Industrial. En el informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, científicos de 195 países indican que cada vez hay más estudios de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales que lo determinan. Además, hallaron pruebas de la influencia humana en el calentamiento global. Was man machen kann, ist, wenn man mit Modellen, Klimamodellen arbeitet, dann kann man dort Experimente durchführen, die man in der Realität nicht durchführen kann, nämlich man kann in den Modellen, die die Realität abbilden, kann man die Treibhausgase abschalten, die menschengemachten, und gucken, wie stark die Dürren sind, die sonst so auftreten. Dass man auch aus historischen Aufzeichnungen und Proxys wie Wachstumsperioden oder Baumringen und so ablesen kann. Un estudio de un renombrado instituto científico con base en el Reino Unido analizó más de 88.000 estudios sobre el clima y concluyó que el 99% de ellos coincide en que el ser humano desempeña un papel abrumador en el cambio climático. Das Wichtige beim Klimawandel und dessen Dramatik ist, dass die Änderung der Konzentration eine nie dagewesen ist. Und tatsächlich das Konzentrationsniveau, so wie wir es jetzt antreffen, ist in den letzten 800.000 Jahren auch nie höher gewesen. Der Anstieg der Treibhausgaskonzentration spielt sich in Jahrzehnten ab und ist so hoch wie seit Hunderttausenden von Jahren nicht mehr. Und das ist einfach das andere. Das ist der menschgemachte Klimawandel, der sich in viel kürzerer Zeit abspielt. Ahora, solemos ver titulares apocalípticos en los que, por ejemplo, nos alertan de que ciudades costeras como Ámsterdam, Venecia o Alejandría
quedarían bajo el agua la próxima década, o bien otras de América Latina, como La Habana, Barranquilla o Buenos Aires, sufrirán el mismo destino trágico a fines de este siglo, a más tardar. Pero, ¿es tan cierto? Definitivamente sí, si no hacemos algo por evitarlo. Claramente, estos titulares son para despertar, ¿no? Para llamar la atención. Se debería explicar mejor que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, en el sentido que hay ciudades que deberían estar más preocupadas, en el sentido que son más bajas en el mar. Yo creo que no es necesario alarmar a la población, pero sí es necesario alertar a los gobiernos, en algunos casos, que esto puede suceder y que lo podemos evitar. Hay acciones para evitarlo. Entonces, empezar a pensar en las soluciones. La pregunta aquí es si realmente estamos perdiendo mucho tiempo como humanidad, discutiendo mientras la rapidez con la que actuamos es, digamos, crucial. Una cosa muy importante es que este calentamiento está sucediendo demasiado rápido como para que nos podamos adaptar en algunos casos. Adaptarnos. Un ejemplo concreto y tan básico es cómo vamos a hacer para alimentarnos. En particular, toda la zona de Argentina, Uruguay, Sur de Brasil, que es productiva, que producen alimentos, que somos productores de alimentos. Y estamos ante una sequía que ya lleva más de 3 años. Esa sequía hace que los rendimientos de los cultivos bajen mucho, los animales, en muchos casos el ganado, muera por falta de agua y de agua. Da para pensar, o mejor dicho, para actuar. Sin embargo, hay gente que no lo ve necesario. Un ejemplo, en Estados Unidos, un estudio de YouGov de junio de 2022 con casi 1.500 encuestados determinó que el 9% no cree en el cambio climático y el 23% no está seguro de su gravedad. ¿Y qué los mueve a tomar esa postura? Die meisten Menschen, die diesen Ideen anhängen, die haben eher ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, ja, Zugehörigkeit zu ihrer In-Group, wie man in der Psychologie sagt, also einer Teilgruppe innerhalb der Gesellschaft, die sich gegen eine andere Gruppe in diesen politischen Grabenkämpfen positioniert. Política y confrontación, una combinación ideal para fortalecer esa identificación con un grupo determinado, y que no necesariamente es un fenómeno sociológico natural, también puede ser provocado por el ser humano. Und da stehen natürlich entsprechende Lobbys der Öl-, Gas- und Kohleindustrie zum guten Teil dahinter, die ein Interesse daran haben, dass die Öffentlichkeit der Klimawissenschaft gegenüber skeptisch eingestellt ist und die dann auch wirklich viel Geld investiert haben, um diese Skepsis zu spüren. Die Einstellung zum Klimawandel oder anderen wissenschaftlichen Positionen, die sozusagen politisiert wurden, hängt nicht sehr stark mit dem Bildungsstand und auch nicht sehr stark mit dem Wissen über zum Beispiel Klimawandel zusammen. Also auch Personen, die sich sehr gut informiert haben, dann deswegen trotzdem die Klimawissenschaft leugnen und das ihren Weltbild. Bien, podemos discutir de política, de arte, incluso de fútbol, y ahí me sumo con gusto, pero al menos yo no discutiría con científicos acerca del origen del cambio climático, porque los hechos y los datos desmontan cualquier relato. Muy bien. Muchas gracias, Víctor y Percy, por presentarnos este video que deseaba compartirlo con ustedes para poder tener una conciencia clara de cómo el nivel científico de preocupación sobre el cambio climático que está en crisis y que estando en crisis requiere ser abordado de una manera responsable a nivel personal y también a nivel social y, por qué no decirlo, a nivel global. Es un tema que está digamos, en la agenda de muchos ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, no solamente en el ámbito de la fe. Y qué bueno que también tengamos, que el Señor nos haya permitido la elección de un pontífice de este lado del continente. Esto lo escuché de un teólogo español hace poco menos de un mes en una conferencia internacional. Este teólogo hacía la siguiente reflexión. Decía, qué interesante es ver cómo la línea doctrinal y de la enseñanza de la Iglesia, es decir, de la doctrina social de la Iglesia y de los documentos que han ido produciendo otros papas, entre ellos los antecesores,
Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI, se han preocupado con cierta justicia y también con preclara proclamación de la verdad de Dios en temas que competen a la fe y la razón, o temas que competen de repente a la trascendencia del hombre y nuestra realidad más allá de esta vida, la mirada escatológica, o de repente se han puesto a ver algunos temas de manera general como los derechos humanos y aterrizados específicamente en el ámbito laboral. Hay una mirada bastante interesante, pero este Papa, que ha sido elegido hace exactamente 10 años, ha cumplido 10 años de pontificado, el Papa Francisco, nace en un contexto donde, contexto sudamericano, contexto de luchas postindustriales, contexto en el cual no estamos pensando en discusiones filosóficas o de corrientes filosóficas del modernismo, posmodernismo, de construccionismo, no, sino que básicamente estamos preocupados en cómo gestar recursos humanos, perdón, cómo gestar recursos económicos para poner un pan sobre la mesa. Y Francisco ha crecido en este contexto. Y Francisco sensiblemente recoge no solamente e integra toda esta historia y centra su mirada con la gracia de Dios en temas que van impactando cuanto más en nuestra calidad de vida y van impactando también en aspectos distintivos que están en nuestras manos y que urgen ponerlos en palestra para dar respuestas concretas. Sin más que decir, quisiera compartir con ustedes la siguiente diapositiva y desde ella poner énfasis en la última parte que Francisco enfoca con un comentario bastante lapidario y muy interesante. Nos dice: la naturaleza no es un simple marco para el hombre, sino que formamos todos parte de ella como resultado del poder creador de Dios. Nos recuerda Francisco, y voy a insistir y voy a estar hablando constantemente de lo buen jesuita que es, y como buen jesuita que es, recoge lo franciscanamente deseoso que quiso ser Ignacio de Loyola antes de ser llamado por el Señor para fundar una nueva orden, y pone básicamente la mirada en nuestra condición creatural de manera horizontal y la responsabilidad que tenemos de Dios de administrar esta naturaleza en un equilibrio sobrio y en un equilibrio que pueda glorificar a Dios en esa responsabilidad que nos ha dado como seres humanos y que lamentablemente hemos descuidado, generando afectaciones en el clima, generando esta crisis climática por acción concretamente humana como la siguiente. Pasemos a la diapositiva que viene, por favor. Sin ir muy lejos, aquí nomás, en Nuevo Chimbote, en el norte de nuestro país, el río Santa con un nuevo fenómeno de derrame de relave minero que hasta el día de hoy no ha sido atendido y que esta minera sigue en procesos de defensa y que aún no ha sido sancionada por este tema. Y que esto afecta no solamente el espacio, el contexto de Chimbote, del norte del país, sino que afecta a todo, vamos a ver, nos afecta a todos como comunidad global porque estas aguas finalmente llegan al mar y el mar se contamina y el mar cambia de temperatura y el mar cambia de fauna, cambia de flora y cambia de calidad de oferta de los productos que tiene. Pasemos a la siguiente diapositiva. Otra acción desordenada del ser humano ensimismada en esta cultura tecnocrática de creer que el hombre lo puede todo y que lo asume todo con una naturalidad y con una desfachatez total. La compañía Repsol, ¿no? El año 2022 hemos sido testigos de este derrame petrolero en el mar de Ventanilla que hasta el día de hoy no terminan de limpiar y los efectos siguen siendo patente de una afectación irresponsable al cambio climático, a la afectación del mar, a la afectación de las orillas de este mar, a la afectación del clima y a la afectación de la calidad de vida de la creación y del ser humano. Siguiente diapositiva. La sanción a Repsol todavía no se ha determinado de manera concreta, lamentablemente.
y seguimos como una especie de actitud indolente frente a lo que ha ocurrido y parecemos haber dado vuelta a la página frente a situaciones como estas, que son una de las pequeñas pero considerables causas del cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, las resistencias que el Papa Francisco de las cuales nos habla es básicamente estas resistencias de los grupos de poder. Y claro, nos habla de esto ciertamente porque como son grupos de poder que manejan medios de comunicación y manejan también grupos sociales pagados como algunas ONGs que afirman y reafirman que no hay cambio climático, que no hay crisis climática y que estas posturas de preocupación que asumimos distintos sectores de la sociedad es básicamente una postura